Bueno, en este bloque está Santiago Mascheroni, diputado provincial de la UCR, del Frente Progresista Cívico y Social. Muy domingo, Mascheroni, ¿eh? Me aclaró de entrada. Muy domingo, y escuchando el primer bloque coincido con la reflexión. Bueno, por lo menos me hace más sencilla la tarea a mí, o no. Vamos a ver qué surge de esta conversación. ¿Por qué hay tantos problemas para la transición del viejo al nuevo sistema de enjuiciamiento penal en Santa Fe? ¿Y por qué después de un año y medio, tal vez un poquito más de implementación de este nuevo Código Procesal Penal, las quejas siguen de los operadores del sistema, sean abogados o sean operadores dentro del sistema judicial, sigue siendo falta de logística, falta de personal, en fin, un sinnúmero de circunstancias que hacen muchas veces retrasar la oportuna llegada de la justicia, y ni que hablar de la calidad de la justicia en Santa Fe. Empezamos por esto último, entonces, que charlábamos con Mazot recién. ¿Por qué? Bueno, hay distintas razones. El problema de todo servicio de administración de justicia, más allá de la existencia o no de un código nuevo o un cambio de paradigma, tiene sus complicaciones. Yo comparto en la crítica la demora que hay en la cobertura de vacantes, ya no del nuevo sistema, sino incluso de otras estructuras del Servicio de Administración de Justicia, sea en materia civil, comercial, familia o laboral. Yo para ser concreto, creo que uno de los temas que se deben abordar en un futuro es desburocratizar el mal llamado Consejo de la Magistratura, que bien aclaraba el doctor Mazot, en el sentido que se ha transformado en un fin en sí mismo. Y yo todavía no puedo entender cuál es la diferencia que alguien tenga 47.26 y el otro 28. 46.28. Ese nivel de excelencia que pueden dar centésimas en una evaluación no se traduce necesariamente ni en mejor calidad. Es un modo de resolver un problema que llegó a un cuello de botella y del cual hay que encontrar variantes para salir. Entonces, lo primero es la desburocratización. Es cierto lo que se plantea. Incluso frente a una impugnación en un concurso, la resolución de la impugnación dura un año. Es imposible eso. Claro. ¿Se justifica eso? Entonces, abreviar ese periodo en hacer un sistema de concurso o de medición que sea mucho más ágil y que los parámetros que se busquen no sean solamente la objetividad y la formalidad del frío número que con centésimas no determina, no resuelve nada. En segundo lugar, hay que resolver con una planificación en función de lo que pueden ser vacantes, creación de nuevos juzgados, etcétera, una grilla al mediano plazo de designación de jueces. Bueno, la primera pregunta que le hago. ¿Cómo resolvemos entonces la cuestión de las décimas de diferencia entre uno y otro? Bueno, Mascheroni 49.10, Galeano 49.20. Es mucho mejor Mascheroni que Galeano y no sabemos, son décimas. Por eso mismo, ¿Cómo lo resolvemos? Por eso mismo, la designación de los magistrados o de los jueces en nuestro sistema provincial, nacional y en otros análogos es el único magistrado que lo eligen dos poderes. Diríamos, en el esquema constitucional de Montesquieu para acá, es interesante profundizar en el hecho de que al Poder Judicial lo eligen los otros dos poderes, que tienen naturaleza de representación popular. Uno unipersonal, como el Ejecutivo, que es el que tiene la facultad de elegir y mandar. Y el otro, el parlamentario o legislativo, que puede objetarlo, cambiarlo o no. Por eso esto nos lleva a otra discusión, que yo sé, porque lo he charlado con los colegas de los colegios, y en concreto con los amigos del Colegio de Santa Fe y otros, la discusión del orden de mérito. Yo creo que en la designación de los jueces tienen que existir cosas del mérito, pero también de la valoración política, no política partidista, de la política judicial. Entonces, yo creo que hay que ponerlo esto en un debate, tiene que resolverse rápido, tiene que planificarse, y otra cosa
que también llevó mucho tiempo en la legislatura y todavía no hay un mecanismo aceitado. El denominado banco de suplente, impropiamente, que son los jueces subrogantes. Nosotros tenemos que sincerar esa discusión y tener un buen banco de suplente, en el buen sentido de la palabra, como previsión para atravesar esta transición que va a ser normalizar. En el caso puntual de la justicia penal hay un dato de la realidad que no puede soslayarse. Nosotros sabemos que faltan fiscales en el nuevo sistema, pero tampoco podemos explicar que hay como 40 fiscales en el viejo sistema que cada vez tienen menos trabajo y no se pasan. Entonces, esta discusión hay que sincerarla y absorberla. No solo fiscales. Muchos de ellos calificados, muy capaz, con 20 años de antigüedad, experiencia en la calle. De la misma manera el personal. Entonces, estamos con un solapamiento de dos sistemas que tienen sus dificultades y que hay que encontrarle una salida. Respecto de la otra cuestión que se señala, nosotros cuando se sancionó este código se discutieron dos mecanismos de ponerlo en marcha. La comisión que inicialmente lo estudió y discutió durante más de una década planteó siempre la posibilidad de hacer por circunscripción. Sí. De manera que en 10 años se abordaba la provincia completa. 2 años por circunscripción, empezando por las circunscripciones, diríamos, cuantitativamente más acotadas, como podrían ser Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. Y dejar las dos más grandes, la primera y la segunda, la capital y Rosario, para una segunda etapa, posterior. Esto, digamos, la famosa gradualidad de la implementación. 2 años por circunscripción llevaba un periodo de 10 años de implementación en toda la provincia del Código. Pero ya no fue así. No fue así y se eligió un mecanismo que no dejó de discutirse bastante sobre las dificultades que implicaba su aplicación automática y simultánea en todo el territorio provincial, habida cuenta de las asimetrías en cuanto a recursos humanos, posibilidad de cobertura, infraestructura existente, preexistente o a cubrir en un futuro, cómo terminan siendo las circunscripciones más grandes las que acaparan la mayor cantidad del presupuesto o de los recursos, tanto humanos como de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Se tomó esta decisión y hubo marchas y contramarchas. Convengamos que el código al principio tuvo muy mala prensa, por decirlo de alguna manera. Hubo mucha resistencia. ¿Pero cuánto se empezó a discutir allá en los 90? Ahora, cuando al final febrero del 2014. La prueba está que muy poca gente del viejo sistema pasó al nuevo. Pero de todas maneras, yo asumo la crítica que hay en la necesidad de incentivar todos aquellos recursos que impliquen dotar de la infraestructura para ya abordar el otro tema, que tiene que ver con la calidad del servicio de justicia. En esta primera etapa, ha sido una etapa que todavía no se agotó y está en la construcción de la infraestructura elemental. Después van a venir los elementos de discutir política criminal, que en esta legislación se permite y en la anterior no. Pero en el mientras tanto, Santiago Mascheroni, hay un solo homicidio que llegó a juicio oral en esta circunscripción, muchas críticas acerca de los juicios abreviados que hubo, solamente por tomar el delito de homicidio. Muchas quejas de los fiscales de grado. Es un costo muy grande también, ese depende, ese mientras tanto. No, yo no estoy plantando un depende. No lo digo por usted, no lo digo por usted. Yo lo que digo es esto, el caso más emblemático de procedimiento abreviado o acuerdo fue en el viejo código, es la causa de Rosario. Claro. Sí. Y no es en el nuevo, no es en este código, es respecto al código anterior. Sí, pero hay muchas críticas también de cómo los abreviados en Santa Fe, digamos, yo lo que digo, bueno, se están resolviendo los juicios abreviados en el nuevo sistema procesal penal. Eso tiene que ver con la política criminal. Y este nuevo sistema lo que permite es transparentar esa situación. ¿En qué sentido? En la vieja estructura, todas esas cosas no se podían discutir porque terminaban siendo archivados. Porque nadie podía discutir cuánto están en trámite o no. ¿Cómo esto sincera la selección? Yo no lo justifico, pero hay una diferencia entre lo que se considera un delito de bagatela, o yo no sé que hay NN ni lo investigo, lo dejo ahí y que se apilaban ante los tribunales. Esa impunidad judicial, que ya es así, una impunidad judicial. ¿Por qué? Porque el sumario estaba mal hecho, porque la mayoría son NN, los presuntos autores, no se sabe quién fue. No hay forma, el delito es de poca monta, etcétera, 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 terminaban prescribiendo y pasándose en archivo en masa al archivo. Bien,
Ahora esto permite discutir cuál es la política criminal, qué queremos investigar. Respecto de los que llegan, yo digo, aprovechando el escaso tiempo televisivo, está en Estados Unidos el estándar de los asuntos que llegan a sentencia en juicio, está en el orden del 4%. Nosotros hemos tenido, en el periodo de que se empezó, en 18 meses hasta ahora, 26 juicios terminados, pero hubo muchas causas archivadas, muchas causas pasadas a otra jurisdicción, es decir, federal en este caso, un sinnúmero de procedimientos, de resoluciones por procedimiento abreviado, que deben estar, si la memoria no me falla, del informe último que dio la Fiscalía General, en el orden de las 880 causas. ¿Qué quiero decir? Que ha habido la resolución del orden de los 5.000, entre 5.000 y 6.000 conflictos. Cuando uno habla de resolución, esto tenemos que analizarlo también de la óptica para el justiciable, para el hombre de la calle, la mujer de la calle, solamente interpreta, y creo que no puede ser de otra manera, y hay que comprenderlo, que hay sentencia y la sentencia tiene que ser condenatoria. Lo que pasa es que la resolución de un conflicto judicial, es decir, el análisis o la investigación del delito con una resolución final, lo que está poniendo fin es a un conflicto que existía y lo dirime. La gente no quiere que haya procedimiento abreviado. Para las víctimas o para la sociedad hoy está exigiendo el efectivo cumplimiento. Y yo creo que eso también tiene que discutirse en el marco de la política criminal. ¿Qué delitos van adentro? Es verdad. Tengo lo que planteó Puyaro en los últimos días. Exacto. Yo en eso ascribo, para mí siempre los delitos violentos. En el caso del robo con uso de arma y fundamentalmente de arma de fuego, el problema de la excarcelación y todo, es decir, yo creo que se ha hecho un mito de un garantismo fofo y que carece de sentido en base a la realidad. Hoy nuestra legislación para el delincuente peligroso, en el caso de la investigación o la posibilidad de escape, de volver a agredir, etcétera, una vez que existe la sentencia, es de cumplimiento efectivo. Sí, pero también le digo esto, mire, yo me he enterado que muchas veces, lo que voy a decir tal vez puede tener una repercusión muy grande, pero muchas veces al menos se piensa que un caso que llega como tentativa de homicidio, pero si el imputado termina reconociendo una lesión grave o una lesión leve, porque si le disparo a usted, pero lo quiero matar, pero en realidad le pego en la pierna y lo lesiono levemente, en realidad tuve la intención de matarlo. Ahora, si en el juicio abreviado termino reconociendo, se termina acordando una lesión leve, y hay una situación de impunidad. ¿Y en el también. juicio de antes cómo era eso? Y bueno, se iba a juicio oral, era no, todo escrito. ¿cómo era? No importa si no reconocía. El problema es que la legislación penal... Pero entiende el ejemplo. Yo sí, lo entiendo absolutamente, lo entiendo absolutamente. Se corre ese riesgo también. Hay, pero también tiene que ver que la posibilidad de condenar a alguien sobre la asunción de una conducta delictiva, una asunción personal de responsabilidad por parte del imputado, a no reconocer nada y escaparse por formalismos o tecnicismos legales, sí, hay una cuestión muy grande. Antes, al tipo lo fajaban en la policía, venía y reconocía en la policía, después negaba en el juzgado, no había una prueba, o las pruebas se fumaban, y esa persona que había tirado a matar, pero que erró y lesionó, leve o gravemente a la víctima, no asumía la responsabilidad y lo terminan condenando por el único delito objetivo que hay. Nadie podía acreditar que tiró a matar, ni siquiera dijo te voy a matar. Alegaban que se le escapó el tiro, que forcejearon y le hirieron la pierna, y terminaba siendo condenado a duras penas y discutiéndose por lesiones o abuso de arma. Entonces, yo digo que ahora no es cambiar, desnaturalizar, en la medida que esto ¿qué nos va a obligar en el futuro? Que los elementos que hacen o justifican condenar a alguien son pruebas objetivas. Y esas pruebas tienen que aportar y ser suficientes per se. Entonces, si la persona quiere excusarse buscando un procedimiento o un acuerdo sobre la base de disminuir la responsabilidad diciendo que no, pero los hechos lo incriminan, de parte de los fiscales dependerá o no, y eso tiene que ver con la política criminal. Yo prefiero que alguien vaya con una condena de 10 años, si es que eso correspondiera, aunque a alguno le parecería más, que aspirar a juzgarlo y condenarlo por perpetua sin pruebas.
Esta es la diferencia que hay. Me quedan dos preguntas por hacerle, Bien. Santiago Mascheroni. La primera de estas dos últimas, ¿no? Bueno, tuvo muchísima repercusión política, mediática, el caso Mattioli, digamos, las conmutaciones a Sí, dos de sus señor. protagonistas. El primer caso, el de Ceballos, que al partícipe principal de este hecho tan aberrante de febrero de 2007, donde murieron padre e hijo, Sí, sí. dos comerciantes de Rincón. Bueno, se conoce mucho, profusamente el tema, lo conoce acá el Santiago Mascheroni, el invitado, lo conocemos todos, lo hemos difundido aquí en ATP, al decreto de Sartore, que era el que benefició el año pasado Bonfatti y Lewis con la conmutación, que ya es cosa juzgada y que ya tiene un nuevo cómputo, aclaremos, Sartore. Dos preguntas en esta misma consulta. ¿Es anacrónico seguir pensando en las conmutaciones de penas como un derecho muy monárquico, muy de reyes por parte del gobernador? Y en segundo lugar, ¿qué opinión le mereció? Obviamente, como toda opinión es muy personal, el error, la displicencia, la indolencia, la no atención del ministro y sus colaboradores en este último caso. Es muy simple. La inexistencia en este caso y en otros, pero este está a la vista, por parte de quien debe hacer un control político y no ampararse en la formalidad, porque la Constitución lo permite, porque el legajo del detenido viene con todas las puntuaciones del servicio penitenciario. Pero ello tiene que relacionarse con la realidad, no hay control político. Respecto de lo primero, o no lo hubo en ese caso, respecto de lo primero, si esto es un resabio del señor feudal, etcétera, la mayoría de las constituciones lo mantienen, la nuestra lo mantuvo incluso en la reforma del 94. Lo que voy es lo siguiente: si bien es uno de los derechos, de las facultades propias que tiene el Ejecutivo, en los 90, por una iniciativa del diputado Quilibarda, que no se pudo trasladar a sanción porque el justicialismo en su mayoría no lo acompañaba, pero la oposición sí, se intentó un proyecto de ley para regular y limitar de alguna manera este derecho y de tener un control concomitante en la oportunidad que pueda darse alguna patinada de esta naturaleza. No, porque el criterio de oportunidad lo termina resolviendo el gobernador, porque bueno, usted dijo, viene el informe del servicio penitenciario, viene el informe de los psicólogos, viene el informe, pero ¿qué de la Corte? ¿Qué dicen eso? ¿Qué dicen estos informes? Que están dadas las condiciones formales para brindarlo o no el criterio de oportunidad. Pero aquí alguien no meritó que todas estas cuestiones, estos informes tal vez podían estar bien o tenían formalmente, reunían todas las condiciones. No consideraron el efecto social que había tenido, ¿no? Y además transformar, no solamente el efecto social, no solamente ser solidario con las víctimas en eso, porque tampoco se puede agravar una condena, pero en este caso, de que existía claramente una sentencia perpetua, es perpetua, sabemos que no es perpetua, pero recién para empezar a discutir cosas tienen que pasar más de 3 décadas. De esta otra manera, bueno, yo lo iba a ingresar a esta sesión que pasó, no tuve tiempo, hablé con el diputado Quilibarda y gentilmente él me remitió todos los antecedentes de aquel momento, que lo trabajamos conjuntamente a eso, por eso yo me acordaba. Y es nuestro compromiso, he hablado con referentes de distintos bloques, de ingresarlo en la próxima sesión, discutirlo y ver si le podemos dar sanción. Básicamente el proyecto plantea una casuística, ¿no es cierto?, vinculada al tema de las conmutaciones totales o parciales de penas y la eventualidad del uso de la facultad de indulto, un mecanismo de comunicación al legislativo, y esto yo lo relaciono con la designación de los jueces, porque alguno va a decir, bueno, pero de esa forma podemos tener una ley del Consejo de la Magistratura. Hay una diferencia. El Consejo mal llamado de la Magistratura, el gobernador en su momento, el Ejecutivo, dictó un decreto autolimitativo. El Poder Judicial, que lo designan dos poderes, el Legislativo tiene la oportunidad de acompañarlo o no. En este caso, del uso de esta facultad, no hay tutía una vez que se produjo. Si no se advierte el error por parte de quien la hace o la ejecuta, se confirma y por el principio de la sentencia o la decisión más benigna, el delincuente o el condenado beneficiado por una conmutación total o parcial
queda fuera. Otra cosa, el tema de las conmutaciones, como lo estoy diciendo, son totales o parciales. Con alguien empiezan por 4 meses, 2 días, 5 meses, 27 días, etcétera, y cuando uno descuida, pulverizó una condena de 12 años, a la mitad. A la mitad y con la posibilidad del beneficio. Igualmente yo pensaba esto. Bueno, esto hay que regularlo. También se puede haber tenido el criterio, el siguiente criterio. Los matadores, con todo lo que esto significa, los matadores de los Mattioli, o los autores materiales del crimen de los Mattioli, para ser más precisos, el gobierno puede entender que se le puede aplicar un criterio de oportunidad porque terminaron la escuela primaria, terminaron la secundaria, trabajan en el penal, se interesan por estudiar, han tenido buena conducta. En todo caso, defender eso, que puede ser una política progresista de defensa y criterio de oportunidad. Pero lo que a mí me sorprendió mucho, que en un caso dijeron nos equivocamos porque no calibramos la relevancia social que tenía, el primero que es Ceballos, pero ya lo habían hecho hace un año atrás. Evidentemente, como usted dice, el control político fue inexistente. En ese momento también. De todas maneras, para el que está preso, por ahí la posibilidad de tener conmutaciones parciales que le acortan el periodo de la condena es un estímulo al buen comportamiento. Tampoco se pueden cortar esas cuestiones, es más compleja la realidad. Lo que nosotros vamos a plantear en esta iniciativa es la manera de tener, no digo un control concomitante, pero sí un conocimiento que haga que las víctimas, la propia sociedad tenga un lugar donde reflejar una objeción o una advertencia en el caso que se vayan a producir conmutaciones. Convengamos también, no para decirle un descargo de nada, pero este es el dato de la realidad, en otros periodos también ha habido conmutaciones que hicieron o produjeron libertad de delincuentes o condenados de alto impacto. Recuerdo el bombero de Pérez, en 2004, ¿no? Exacto. Que quedó firme la conmutación, porque Ovalle se tomó 4 meses en intentar derogar. Claro, ya había pasado mucho tiempo y había quedado firme el decreto anterior. Además, los decretos de conmutaciones esas resoluciones ómnibus, se producen en periodos, el 19 de julio, las fiestas patrias, generalmente fin de año. ¿Tiene efecto jurídico una derogación de un decreto que ya conmutó una pena? Es que hay un derecho adquirido y perfectamente legal y constitucional, que nos pueda resultar chocante que alguna persona condenada, agotado el procedimiento de defensa, garantizado todo, por este resabio, se le permita, que se llama conmutación de penas o indultar, que tienen los ejecutivos provinciales o nacional, vienen de larga data, y eso nos puede chocar. Pero esto es una facultad que, hecho los pasos legales, perfectamente legal. De manera tal que, produciéndose ese decreto que lo conmuta la pena y recibiendo los beneficios de eso, no se puede dar marcha atrás. Y la última, Mascheroni, gracias por su presencia. Doblemente gracias, como siempre decimos, a todos los invitados por participar el domingo, de conversar sobre política, economía, justicia. En términos más políticos ahora. Se viene comentando hace un tiempo que el radicalismo como expresión política dentro del frente va a tener una gran presencia dentro del gabinete de Miguel Lifchit, y concretamente se ha escuchado ya por varios lugares el rumor de que el espacio Mar, que usted integra, podría, no iba a decir quedarse, pero que parece una expresión de trofeo, ¿no? Podría ingresar al Ministerio de Justicia. ¿A usted o a integrantes de su espacio le han ofrecido? ¿O ustedes están interesados en acceder a justicia? Estamos interesados en discutir los perfiles y los esquemas en la asunción de responsabilidad en el próximo Ejecutivo Provincial. Nuestra mirada es que debe ser en este caso como radicalismo, no ventajeo de sectores, ni tiene que ser una posición interna como partido dentro del frente. Y bueno, cuando empiecen esas conversaciones, sí, nosotros creemos que el radicalismo puede aspirar legítimamente a discutir la política judicial a través del Ministerio de Justicia en la provincia, pero eso es un tema que no se ha hablado todavía. Y si están dadas todas esas condiciones, ¿usted podría ser ministro? No están dadas las condiciones porque no está nada hablado. Sí, bueno, me han contado que un poco se ha hablado, no sé si se han dado todas las condiciones que usted mencionó. No se ha hablado en concreto, mentiría. Uno dice una cosa así, después, que pueden existir rumores, está lleno. Pero yo personalmente creo, no en este caso, de todos,
La discusión del armado de un gabinete, la iniciativa la tiene sin duda y la definición el que va a ser el que va a asumir como gobernador, y los partidos que integramos el frente, analizar, debatir y proponer algunas alternativas. En eso estamos. Gracias por la visita, Mascheroni. A ustedes muy Muchas amables. gracias. El diputado Santiago Mascheroni pasó por nuestro espacio esta noche. Vamos a la pausa comercial. Tras la pausa hablamos con Fede Gianra, su columna también vinculada al Poder Judicial. Y vamos a seguir contándole las repercusiones que tuvo que hay dentro del Ministerio de Justicia a partir de esta resolución de conmutación de penas en el caso Mattioli. Así que vamos a seguir con estos temas en el próximo bloque. Pausa.